¿Petróleo? ¿De verdad, mami? ¿Estás defendiendo el petróleo de Venezuela? ¿Cuál petróleo? Porque yo tengo 15 años de graduada y yo no he visto ese petróleo. Yo te voy a recordar lo que pasó en Venezuela cuando Estados Unidos compraba su petróleo. A bajo precio, que ustedes se llenan la boca diciendo que era bajo precio. Entre 1930 y 1990, si es verdad, Estados Unidos compraba petróleo a bajo precio. Eso es cierto en términos relativos, pero hay que entender el paquete completo. Estados Unidos fue durante décadas el principal comprador, sí, y también socio energético de Venezuela. Ahora hablemos de lo que en ese tiempo obtuvo Venezuela a cambio. Primero, ingresos estables y previsibles, continuos. Obtuvo contratos largos, pagos confiables, sin trueques y sobre todo sin favores geopolíticos ni de corrupción ocultos. Eso permitió la planificación nacional, que es la clave para que el Estado crezca. Es por eso que hubo crecimiento en esos años. Antes de la nacionalización, Venezuela ya había logrado el esquema 50-50, la mitad para el Estado. Es decir, que Venezuela, antes del chavismo, fue la pionera mundial en exigir regalías justas. Ahora, después de 1976, con PDVSA, el petróleo se continuó vendiendo a Estados Unidos. La diferencia es que los ingresos entraban directamente al Estado venezolano, no al narcogobierno. No desaparecía, no lo tenía la hija de Chávez por allá diciendo que vendía Avon. Esos fueron los únicos años en los que Venezuela tuvo infraestructura real. Con esos ingresos se construyeron autopistas, represas como Guri, el metro, sin contar con hospitales, universidades y viviendas públicas, mucho de lo que jamás construyó el socialismo. Sistemas eléctricos, sistemas de agua, nada de eso lo hizo en todo este tiempo con el chavismo, ni China, ni Rusia, ni Irán. Durante esos años, Estados Unidos le hizo a Venezuela transferencia tecnológica, formaba ingenieros altamente capacitados, sí, ingenieros venezolanos. Y en ese tiempo también se crearon escuelas técnicas y se profesionalizó la industria. Y PDVSA llegó a ser en ese tiempo una de las mejores petroleras del mundo por ese capital humano, que sí, era capital humano venezolano. No eran chinos, ni tampoco rusos, ni cubanos los que estaban allí chupándonos todo. Durante todo ese tiempo que Estados Unidos estuvo comprando el petróleo de Venezuela, el bolívar fue la moneda más fuerte de Latinoamérica. Era la moneda más respetada. Los venezolanos viajaban por gusto, por placer, no por huir como ratas, no por persecución. Existía una clase media real. La época era tan buena que había migración hacia Venezuela y no desde Venezuela hacia otros países, como pasó cuando estas ratas estuvieron en el poder. Entonces, ¿era explotación lo que hacía a Estados Unidos? Pues no era altruismo, pero tampoco era un saqueo como lo han hecho los bolivarianos. Era una relación institucional, transparente y con reglas. Estados Unidos compraba petróleo, pagaba en dólares y no exigía un control político interno, ni tampoco se quedaba con activos del Estado. El desastre empezó cuando el chavismo llegó al poder porque se destruyeron las instituciones, se saqueó el Estado, se robaron el dinero del petróleo, ese del que tú misma hablas, que no existe, nunca lo viste, nadie lo vio, solamente ellos. Cuando el petróleo se vendía a Estados Unidos, los venezolanos estudiaban con becas estatales y privadas y se capacitaban. Habían convenios con universidades en Estados Unidos, en Europa, en Canadá. Habían médicos que se formaban en otras tierras y luego regresaban a Venezuela. No médicos que tenían que salir de Venezuela como ratas, huyendo, porque no se acoplan al régimen. En esa época de bonanza, en donde tú dices que había una época de robo de petróleo, los venezolanos contaban con un pasaporte fuerte y libertad de movimiento por cualquier país del mundo. Se podía viajar, trabajar, estudiar, no éramos ningunos refugiados ni sospechosos. Cualquier venezolano que fuese egresado de una universidad y tuviera altas notas podía trabajar en cualquier refinería del país, podía obtener contratos en empresas externas, la que le diera la gana, porque existía la meritocracia y la capacidad de capacitarte dentro del país y también fuera de él. Y ese capital humano no se perdía porque ibas, te capacitabas y regresabas a Venezuela. Con Rusia, con China y con Cuba no hubo capacitación para venezolanos, no hubo contratos importantes más que para ellos. Y lo peor de todo es que no hubo libertad. Rusia, Cuba, China y el comunismo venezolano extraen y se roban recursos.
No invierten en el ciudadano, refuerzan el control interno, ni siquiera tienen relaciones internacionales que permita al ciudadano venezolano salir adelante en otro país. Necesitan que la población esté inmóvil y dependiente a ellos. Por eso ni siquiera pasaportes podemos tener. Con los chavistas, con Cuba, con Rusia, no hubo intercambio sano, hubo robo, hubo saqueo del país. ¿Qué les dio Venezuela a ellos? Petróleo regalado, subsidiado, miles de millones de dólares durante años, solo para mantener reprimido al país y ellos poder perpetuarse en el robo para siempre. ¿Y qué recibía Venezuela a cambio? Control social, inteligencia para el tráfico, propaganda, enfermos mentales que enviaban desde Cuba, asesinos, traficantes y personas peligrosas que lo que buscaban es mantener la represión total del país. Cuba no exporta prosperidad, Cuba lo único que exporta son métodos de control humano y social. China no regala nada, China es el peor parásito que existe en el mundo. ¿Cuál petróleo? Abre los ojos, ¿cuál petróleo? Ninguno. Ningún venezolano vio nada del petróleo, ni un hospital nuevo, nada. Yo nací hace 40 años y cuando yo nací existía solamente Guayparo y el Hospital Uyapar en Ciudad Guayana. Y son los únicos 2 hospitales que siguen existiendo porque el comunismo no hizo nada, ni hará nada por nadie nunca, salvo mantenernos reprimidos.